Bueno, soy catalana, nacida en Barcelona, estudié bachillerato en Aula Escuela Europea, Liceo Francés. Terminando la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona, me fui en una brigada para apoyar la alfabetización en Nicaragua y me quedé hasta ahora 32 años. En el año 2003, Laureano Domínguez, que es un periodista investigador colombiano, llegó a Nicaragua a traer el buen mensaje, el maravilloso mensaje del agua de mar. Nuestros trillones de células nadan en una matriz intracelular y extracelular que básicamente es agua de mar. Como decía René Quintón, nuestras células están en una pecera constituida por agua de mar. Como las primeras células que dieron origen a la vida en el planeta surgieron en los océanos primigenios de hace 3.500 millones de años, según las teorías científicas, los mares conservan, a pesar de que están más desecados, conservan la composición que dio origen a la vida y que devuelve la vida cuando las células y los órganos no están funcionando bien. Entonces, cuando nosotros reintegramos a nuestro medio intracelular, extracelular, a toda esta matriz interconectada extracelular, le suministramos agua de mar, que es biodisponible, panatómica, totalmente orgánica, es el agua más natural y más orgánica de todas las aguas minerales. Entonces, al restituir esto a nuestro organismo, las células y los órganos empiezan a funcionar mejor, porque le estamos suministrando los 118 minerales y oligoelementos de la tabla periódica que actúan como coenzimas en las reacciones bioquímicas intracelulares, es decir, permiten el mejor funcionamiento de estas células, de todas las reacciones que suceden en las células que dan origen al funcionamiento del órgano, producción de energía, la vida, etc. Desde mi posición de médica internista, prescribo el agua de mar a todos los pacientes de medicina interna. A veces atiendo niños también hiperactivos, niños con problemas psíquicos o de comportamiento a través de la terapia floral, que también le prescribo a bastantes pacientes. Entonces ahí ellos van con el agua de mar y estamos intentando captar a los niños desnutridos que llegan a esta clínica Santo Domingo de los Padres Jesuitas para también iniciarnos en el programa del consumo consuetudinario del agua de mar. No tenemos medios, no tenemos dinero, pero como la gente se cura, la gente mejora, tienen más energía, los viejecitos se rejuvenecen, la piel más fina, son unos efectos aparentes en 1 o 2 meses muy francos. Entonces se corre de boca en boca. Nosotros en los congresos médicos cuyo tema principal es el consumo terapéutico del agua de mar y el consumo nutricional también para erradicar el hambre en el mundo, hacemos normalmente, cuando, por ejemplo, 2 congresos que asistí en Fuerteventura, hacíamos la Semana del Náufrago, paralela al congreso. 4, 5, 6 científicos se ubicaban en una barca, como que estuvieran náufragos en un puerto, y solo bebían agua de mar, estaban controlados, observados, no bebían agua dulce, ni un caramelo comían, solo tomaban del mismo puerto el agua de mar, bebían un promedio de medio litro, a veces algunos más nerviosos o que no la saboreaban lo suficiente, tenían un efecto diarreico, que nosotros en medicina natural también le llaman limpiador del colon, tipo enemas evacuantes limpiadores, ¿no? Pero ellos lo que les pasó al cabo de una semana de consumir medio litro de agua de mar al día en promedio fue que bajaron de peso nada más, pero estaban con toda la energía. La doctora que estaba controlando los parámetros bioquímicos, la glucosa, la creatinina, las transaminasas, estábamos midiendo el funcionamiento del riñón, que no hubiera hemólisis y anemia en la sangre por hemólisis de las células por un efecto del agua de mar, estábamos controlando el funcionamiento del hígado, se estaba controlando la parte psíquica, se estaba controlando la parte energética, se les ponía a hacer ejercicio y no perdieron energía ni todos los parámetros bioquímicos de primer nivel que pedimos a los pacientes en medicina interna se mantuvieron normales. El 99% de los pacientes que yo trato desde la medicina interna mejoran
A alguno no mejora, o porque no le gusta, o porque no toma la cantidad suficiente, o porque tiene, yo utilizo también la nueva medicina germánica del Dr. Hammer, o porque tiene conflictos no resueltos, entonces bloquea cualquier ayuda curativa que pueda hacer el agua de mar, porque sigue el programa biológico descubierto en las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, ¿no? En la nueva medicina germánica. Pero es que casi todos los pacientes mejoran y se logran descontinuar los fármacos. Esto es un ahorro para el paciente, para el país. Cuando la medicina es gratuita, como en Nicaragua, la atención médica es gratuita, pues baja el consumo de medicamentos y el ahorro es tremendo, pero claro, los laboratorios farmacéuticos se hunden. En la medida de que tú tratas el cáncer sin radio ni quimioterapia, resolviendo el conflicto y dando agua de mar y algunas terapia floral, algunas otras terapias, y los cánceres se curan. Entonces, claro, eso no interesa. Tuve la oportunidad de atender al hijo del presidente del país, del anterior presidente, y a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es decir, no solo de los sectores desposeídos, sino que el tema del agua de mar se ha difundido en todo el país. Yo creo que debe ser actualmente uno de los primeros países consumidores de agua de mar del mundo, por diferentes mecanismos, por ejemplo, por ósmosis, la gran cantidad de cloro, que es el primer componente del agua de mar, porque está el cloro de sodio, pero está el cloro de magnesio, que también se usa en ampollas como tratamientos, algunos médicos naturistas. Está también el fenómeno de la dispersión, está las bacterias propias del mar, que muchas de ellas tienen un efecto biocenótico, que captan los restos orgánicos, por ejemplo, de bacterias, cloacas, de fugas de petróleo, captan estos restos orgánicos y los transforman en algo que no es patógeno. De hecho, René Quintón, conocemos fotos de la época de René Quintón hace 100 años de psoriasis curadas en 4 o 5 meses, tenemos casos en Nicaragua también. De hecho, el agua de mar, además de contener tantos minerales y oligoelementos, todos los de la tabla periódica, en la proporción que necesita nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestras células, si la tomas cerca de la superficie, contiene plancton, el fitoplancton y el zooplancton, que es lo que da esa coloración a veces un poco azulada al mar, y es la sopa marina, son microanimales y microplantas que contienen ácidos nucleicos, proteínas, vitaminas, aminoácidos y también nutren. Las ballenas misticetas, como les habrá contado Ángel Gracia, se nutren solo de plancton y adquieren semejante tamaño y semejante fuerza. Entonces el agua de mar tiene todas estas posibilidades nutritivas. Ha habido diferentes experiencias de fugas de cloacas, por ejemplo, en la bahía de Biscayne en Miami, pues se muestreó toda la bahía de Biscayne y se demostró de que fuera de la fuga de la cloaca no había Escherichia coli, que es un marcador de contaminación. Y cuando sellaron la cloaca, al día siguiente ya no estaba el marcador de la Escherichia coli. Es decir, que el agua de mar, el mar descontamina cualquier microbio que pueda caer. Y según el oceanógrafo Héctor Bustos, que junto con Ángel Gracia es el autor del libro El poder curativo del agua de mar, que se ha publicado en una editorial barcelonesa, según él, los metales pesados se depositan en el fondo. Hasta le hemos preguntado por el efecto de la radioactividad que viene de Japón después del desastre que hubo con el maremoto y el terremoto, y dice que también se deposita en el fondo todos los posibles restos radiactivos, y que en las costas del Océano Pacífico y Atlántico, que no tenemos que temer nada. Tuve un caso de cirrosis súper interesante. Un paciente que había sido alcohólico, con una barriga llena de líquido, que se llama ascitis en lenguaje médico. Él iba cada semana al hospital, le tenían que hacer una paracentesis, además de transfusión de plasma o de albúmina, para sacarle 2 galones, 8 litros de agua, de líquido ascítico del abdomen, y después de 2 o 3 meses de tomar medio litro de agua de mar al día, le iba bajando el abdomen, ya no necesitaba plasma, ya no necesitaba albúmina, ya no necesitaba diuréticos, iba bajando el abdomen, ya no necesitaba paracentesis, es decir, sacarle el líquido, y al cabo de 4 meses este hombre curado de una cirrosis, que desde la medicina oficial
Solo el trasplante de hígado puede curarla. Hemos dado conferencias de nueva medicina germánica cuando vienen los profesores, el doctor Vicente Herrera y la licenciada Itziar Orube, ambos españoles, son discípulos directos del doctor Hammer y nos han venido a formar a Nicaragua. Entonces, desde hace como medio año, sistemáticamente estamos atendiendo pacientes con cáncer sin radio ni quimioterapia y, claro, tenemos que identificar el conflicto biológico que originó este cáncer y además les agregamos el consumo del agua de mar, algunas terapias alternativas para que lo pasen mejor, porque el hecho de que el cáncer se cure sin radio ni quimioterapia no quiere decir que no te duela, que no pases por periodos difíciles. Ahí es donde el médico tiene un papel muy importante que jugar. Por eso nosotros queremos capacitar a los médicos del Ministerio de Salud, que son nicaragüenses, que son los que atienden a la población general, porque de nada sirve que algunos lugares privilegiados promovamos y atendamos desde la perspectiva de Hammer, desde la perspectiva de la nueva medicina germánica, porque aunque sea una propina o una contribución voluntaria, algo da la gente en el interflujo de energías, ¿no? Estamos con varios casos de cáncer de próstata, hemos identificado el conflicto enseguida, es muy fácil, con interrogatorios médicos o anamnesis de 2-3 horas, llegas siempre al conflicto, es decir, no tenemos casos que no hemos logrado indagar el conflicto que originó cada cáncer. Entonces acompañamos al paciente para que pueda resolver ese conflicto, si acaso no lo tiene ya resuelto, porque el carcinoma ductal de mama, cuando se diagnostica, ya resolvió el conflicto y lo estamos diagnosticando en una fase prácticamente encaminada a la cura. Allí sí que no hay que hacer nada porque bloquearíamos la cura. Es decir, la nueva medicina germánica permite la autorresponsabilidad en la cura. No es el médico, mire doctor, yo vengo con estas enfermedades, a ver qué hace usted por mí. No, 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 no. Desde la perspectiva de la nueva medicina germánica, la responsabilidad de la cura está en el propio paciente. Y los médicos somos acompañantes de este proceso, informamos, damos sugerencias, ayudamos con nuestros recursos terapéuticos no medicamentosos, porque con los medicamentos bloqueamos a la naturaleza, que es la que en definitiva cura. Ayudamos a que el paciente no sufra pues tantos dolores, tantas angustias. Las metástasis no existen desde la perspectiva de la nueva medicina germánica, son nuevos conflictos. Cuando tú le dices a un paciente, tienes un carcinoma ductal de mama, tienes que operarte, hacer radioterapia, quimioterapia, si no te puedes morir, y el lenguaje médico es tan agresivo, tan asustador, que entonces entra el nuevo conflicto de miedo a morir. Entonces se multiplican los alveolos pulmonares para poder, el sentido biológico es poder captar más aire, más oxígeno para no expirar, ¿no? Entonces surge el carcinoma de pulmón, pero no es una metástasis, es el nuevo conflicto derivado de nuestro lenguaje médico. Yo misma he trabajado así. Cuando yo era médica internista sin conocer todas estas medicinas nuevas, alternativas y novedosas y esperanzadoras para la humanidad, pues yo derivaba la radioquimioterapia, les decía, miren, si no se mueren, pero ahora les digo, si se hacen radioquimioterapia, consideren que tienen un altísimo porcentaje de posibilidades de morir. Tu cuerpo, si estás atento y oyes tu cuerpo, te pide lo que necesita. René Quintón, durante la Primera Guerra Mundial, en alta mar había amputados, no tenían sangre siempre y les transfundían agua de mar y sobrevivían, los pacientes sobrevivían. También tenemos el caso de los testigos de Jehová, que son frecuentes en Nicaragua, sectas y cosas así, que ellos no aceptan las transfusiones de sangre y se transfunden con agua de mar. Y en el caso del programa de talasoterapia o terapia marina en Nicaragua, nosotros, para no tener problemas médico-legales, promovemos el agua de mar ingerida por vía oral, porque nadie a mí me puede quitar el derecho de beber el agua que yo quiera. Y como el agua de mar es el agua más mineral del planeta, porque tiene todos los minerales de la tabla periódica, ningún gobierno, ningún médico, ningún policía me puede impedir a mí
de tomar mi vaso de agua de mar. Eso es un derecho que yo tengo como ser humano, ¿no? Desde la nueva medicina germánica no uso casi antibióticos yo ya. Tendría que ser un caso muy grave. Porque, por ejemplo, una infección de vías urinarias ya está el paciente en la fase post-conflictolisis, encaminado a la cura, de un conflicto de invasión al territorio. Y tengo casos así, de niños con enuresis que sienten invadido su territorio, es decir, que se orinan de noche, ¿verdad?, que sienten invadido su territorio porque el padre maltrata a la madre y estos niños, el territorio de este niño pequeño es su madre, o una viejecita que tengo hipertensa y obesa y muy delicadita, casi 90 años, que la nieta le arregla su cuarto, a veces le roba dinerito, entonces ella siente una invasión total a su territorio y lo manifiesta con incontinencia urinaria e infecciones urinarias permanentes. En todos estos casos hay que trabajar el conflicto y yo ya, pero de fijo que no uso antibiótico. Para una infección urinaria no lo uso, se tendría que estar muriendo y como médica internista que nado casi entre las dos medicinas, aunque yo me enfoco en la perspectiva de la nueva medicina germánica, pues un caso de endocarditis, no sé, habría algún caso que tal vez usaría antibióticos, pero normalmente yo casi no uso antibióticos, ni para amigdalitis, ni para bronquitis. Tengo, por ejemplo, un paciente ganadero del centro del país, porque viene gente de todos lados, que le da agua de mar para el tratamiento de las mastitis de las vacas, para el engorde más rápido y eficaz de los terneros al destete. Su hija estudia veterinaria y ha hecho estudios ya publicados del agua de mar en ganadería. Él es un paciente hipertenso, obeso, con una hepatopatía, es decir, con una enfermedad crónica del hígado, y él toma más de 1 litro de agua de mar al día. A veces la toma hipertónica, a veces la mezcla con los refrescos, que en Nicaragua, como hace tanto calor, es una forma de refrescarse, ¿verdad?, bebiendo refrescos de estas maravillosas frutas tropicales, y él en 2 años bajó 32 kilos, que en Nicaragua miden en libras, eran 65 libras de peso. Además, la presión arterial tomaba 3 o 4 pastillas de diferentes principios activos y después estaba tomando media pastilla de un inhibidor de la enzima convertasa y ya estábamos en vía de hasta abandonar esta pastilla. Las transaminasas elevadas que traducían un mal funcionamiento del hígado se lograron normalizar al cabo de 1 año. Hay un estudio en Colombia realizado por el doctor Wilmer Soler, que es catedrático de bioquímica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Es la universidad más antigua y prestigiosa de Colombia. Él hizo un estudio donde logró demostrar, muy complejo el estudio desde la perspectiva de la ciencia, logró demostrar la ausencia de citotoxicidad y de genotoxicidad del agua de mar sobre el linfocito humano. Esto significa que la célula, el linfocito, que es un tipo de glóbulo blanco, que es muy vulnerable, es muy sensible a efectos químicos, físicos, lo dejó en incubación con agua de mar y después demostró, por un proceso que no viene al caso porque es muy complicado de explicar, la ausencia de citotoxicidad. La célula por ósmosis no se hemolizó, no se descompuso, la membrana no se abrió, en lenguaje sencillo porque entiendo que estos documentales pues los ve todo tipo de población. Y hubo ausencia de genotoxicidad, es decir, que el genoma humano no se dañó, estaba íntegro, el ADN y el genoma humano. Este estudio ha sido publicado en revistas científicas. Yo he podido comprobar que los pacientes que están con medicamentos, por ejemplo antihipertensivos, antidiabéticos, necesitan medicamentos toda su vida hasta que se mueren y tal vez cada vez más caros y sofisticados, pero cuando por medio del agua de mar, el abordaje desde la nueva medicina germánica, atendiendo y resolviendo el conflicto, terapia floral de Bach, etcétera, y diferentes terapias alternativas, la persona va disminuyendo la cantidad de fármacos porque no se los suspendo de pronto, podríamos
me da miedo un efecto rebote o alguna cosa así, ¿no? Sobre todo, también suspendo yo los antidepresivos para dormir, todo esto. Cuando a mí me llegan donaciones de antidepresivos y ansiolíticos para dormir, los dono al hospital psiquiátrico, que todavía no saben de lo alternativo, ¿no? Están apartados de mi terapia médica, porque con todas estas terapias mejora el insomnio, mejoran todos los trastornos emocionales, mejoran las enfermedades físicas. Entonces, bueno, cuando vamos bajando con el agua de mar y con todas estas terapias, vamos bajando el medicamento, el fármaco, y lo logramos descontinuar, el paciente queda curado y sin fármacos. Estamos amparados por la Ley 774, recientemente aprobada en octubre del 2011, que es la Ley de Medicina Natural, Terapias Complementarias y Productos Naturales de Nicaragua. Ahí sale la definición de talasoterapia y desde la ley el poblador nicaragüense tiene todo el derecho a poder beber agua de mar suministrado por el sistema de salud. Es que uno no tiene derecho a guardarse las buenas noticias, uno las comparte con los demás, ¿no? Para que todos seamos felices, que seamos una humanidad hermanable, que seamos todos uno, todos estamos navegando por el cosmos en este planeta Tierra. Entonces, si nos tratamos así todos como hermanos, compartimos las buenas noticias, no bloqueamos las buenas noticias. Entonces esto corre como pólvora, en el buen sentido, ¿ya? La noticia corre como pólvora.